Descubre paisajes sorprendentes, comenzando en el volcán Licancabur, transitando la reserva Eduardo Avaroa, el desierto de Dalí, sintiendo nuevas sensaciones en los geysers y admirando Laguna Colorada en este atractivo recorrido turístico. Las extraordinarias rocas talladas por el viento se asemejan a las antiguas construcciones romanas, por lo que este sitio se conoce como Ciudad Roma. En San Antonio de Lipes permanecen los rastros de un remoto pueblo minero. Toda piedra. Allí se cuentan mitos y leyendas que evocan la explotación de la plata durante la colonia. Santiago de Juquil de Agencha es una comunidad dispuesta a compartir sus conocimientos sobre la agricultura ancestral de la quinoa, el grano dorado de los Andes y sus antiguas formas de vida. Vamos a ingresar a nuestra parcela para poder compartir la experiencia vivencial en lo que es la producción de la quinoa. En este circuito está el Salar de Uyuni con su naturaleza deslumbrante. El salar se pierde en el horizonte donde el cielo y la tierra parecen fundirse en momentos que perduran. En el entorno del salar emergió la cultura chulpa. Las ruinas de Alcaya, que pudo ser una ciudadela o fortaleza, muestran todavía los vestigios de los antiguos habitantes de estas tierras. Este es, digamos, el núcleo, el corazón de la cultura chulpa. Los Andes bolivianos integran la historia, las costumbres que se entrelazan como los hilos de colores tejidos por los habitantes del Livichuco que conservan su cultura y tradiciones. En el Valle del Uribay, dependiendo de la época, se disfruta de las frutas de estación y durante todo el año de los sabores y aromas de una variada gastronomía, buenos vinos y singanis de altura. Más allá de las montañas de Apolobamba se conserva la tradición de la cultura callahuaya, portadores de la medicina tradicional cuyo conocimiento ancestral pervive gracias a la tradición oral. En el lago sagrado se revelan los misterios del Titicaca. Allí se asentaron las grandes civilizaciones, Tiwanaku, los señoríos aymaras y también los descendientes de los Udus. Las culturas milenarias de los Andes, unidas por el Capajñán, comparten su historia, ritos, tradición, formas de vida y el respeto por la madre tierra. Es un encuentro vivencial con las raíces andinas bolivianas. Más allá del paisaje, la gente.